Lo primero que noté fue la carpeta de liquidación. Estaba frente a Leonardo Martínez, nuestro director de recursos humanos, perfectamente alineada con el borde de la mesa de conferencias de cristal. Mi nombre estaba impreso en una etiqueta blanca en la parte superior, Raquel Montero. Me habían dicho que esta era una reunión de transición. No lo era. Adrián Curie, el nuevo director general de sistemas de carga Keystone, se sentó frente a mí con dos ejecutivos de alto nivel a su lado. No me ofreció café. No me pidió que me sentara cómodamente. Simplemente cruzó las manos y dijo: Raquel, hemos decidido eliminar tu puesto. Por un segundo, la habitación se sintió extrañamente silenciosa. Tenía 42 años. Había pasado 11 años en Keystone. Durante los últimos 6, había liderado la arquitectura de Nexus Flow, la plataforma de software interna que conectaba los pedidos de almacén, los datos de los clientes, la facturación, el inventario, las liberaciones de transportistas y la conciliación financiera nocturna en toda la empresa. Conocía cada una de las principales dependencias porque yo había diseñado la mayoría de ellas. Adrián también lo sabía. Simplemente pensó que eso me hacía costosa. La migración está completa, continuó. Ya no necesitamos un sistema personalizado construido alrededor de una sola persona. Lía mantuvo la vista en la carpeta. Uno de los ejecutivos se movió en su silla. Entonces Adrián esbozó una pequeña sonrisa, y con franqueza, dijo: Nexus Flow se ha convertido en un inútil proyecto de ciencias de 216 millones de pesos. Esa era la parte que quería que impactara, no el despido, la humillación. Se reclinó y añadió: pasaste años haciéndote parecer esencial construyendo algo que nadie más podía entender. Lo miré sin hablar. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio hace que las personas arrogantes se expliquen. Adrián continuó. Dijo que la nueva plataforma en la nube había reemplazado nuestras funciones logísticas principales. Dijo que la empresa necesitaba sistemas más simples, costos tecnológicos más bajos y menos dependencias heredadas. Usó palabras pulidas, del tipo que usan los ejecutivos cuando quieren que una mala decisión suene inevitable. Esperé a que terminara. Luego hice una pregunta. El Comité de Riesgos Tecnológicos del Consejo aprobó la desactivación de Nexus Flow antes de que terminara el periodo de validación de la migración. Su rostro cambió solo por medio segundo, pero lo vi. Adrián miró a Lía y luego a mí. Eso no es relevante para tu situación laboral. Es relevante para la desactivación. No estamos debatiendo la migración. No la estoy debatiendo. Mi voz se mantuvo firme. Estoy preguntando si existe la aprobación. Me miró fijamente por un momento, luego se volvió hacia el altavoz en el centro de la mesa. Ya se ha dado la instrucción de revocar el acceso de Raquel. Lía finalmente levantó la vista. Con efecto inmediato, dijo. Adrián asintió. Y quiero que Nexus Flow se desconecte antes de la medianoche. La plataforma antigua está acabada. Ahí estaba, no pausada, no puesta en espera. Desconectada. Lía empujó la carpeta hacia mí. Una pestaña amarilla marcaba la página de la firma. La leí. La primera firma acusaba recibo de los documentos de despido. La segunda confirmaba que la plataforma de reemplazo había asumido por completo las funciones operativas de Nexus Flow. Firmé la primera. Dejé la segunda en blanco. Lía se dio cuenta. ¿Te faltó una? No, dije, no me faltó. La mandíbula de Adrián se tensó. Le dijo a seguridad que me escoltara fuera. Mientras me levantaba, la pantalla de la pared detrás de él me llamó la atención. Mostraba el tablero de migración que había estado usando para las actualizaciones de los ejecutivos. Los pedidos de los clientes estaban en verde. La visualización de inventario estaba en verde. La recepción de envíos estaba en verde. Para cualquiera en esa sala, parecía completo. Les había advertido que esas casillas verdes no eran prueba de una migración terminada. Solo mostraban que el tráfico diurno se estaba moviendo. La verdadera prueba llegaba después de la medianoche, cuando 7 procesos en segundo plano comenzaban a comunicarse con los almacenes, los transportistas, el departamento de finanzas y los principales clientes. Si tan solo uno fallaba, el tablero no se mantendría en verde por mucho tiempo.
Pero en la parte inferior había una línea de estado más pequeña que la mayoría de ellos nunca miraba: conciliación nocturna, Nexus Flow activo. Me detuve por un segundo. Esa línea me lo dijo todo. La nueva plataforma estaba manejando lo que Adrián podía ver durante el día. No estaba manejando lo que sucedía después de que los almacenes cerraban, cuando los pedidos tenían que coincidir con la facturación, el inventario tenía que cuadrar, los archivos de liberación tenían que generarse y los registros de los clientes tenían que conciliarse antes de la mañana. Adrián no había reemplazado Nexus Flow. Había reemplazado la capa visible. Y ahora había ordenado que se apagara la invisible. El oficial de seguridad me abrió la puerta. Recogí mi bolso y salí sin discutir porque para entonces entendí algo que Adrián no. Él pensaba que acababa de despedir a una empleada. Lo que realmente había hecho era iniciar una cuenta regresiva. No conduje a casa. Me senté en el estacionamiento de empleados con ambas manos en el volante y observé las luces del cuarto piso de Keystone a través de mi parabrisas. Durante 11 años, había salido de ese edificio pensando en lo que aún necesitaba arreglarse. Esa noche, por primera vez, nada de eso me pertenecía. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, seguía escuchando las palabras de Adrián: inútil proyecto de ciencias. Nadie más podía entenderlo. Lo extraño era que nunca me había opuesto al cambio a la nueva plataforma en la nube. Había ayudado a evaluarla. Adrián se había unido a Keystone 9 meses antes, después de que los inversores presionaran al consejo para un crecimiento más rápido y costos operativos más bajos. Llegó con la reputación de recortar equipos internos costosos y reemplazar sistemas personalizados con software estándar. Durante su primera reunión ejecutiva, nos dijo: la complejidad suele ser solo el costo disfrazado. La gente se rió. Yo no. Porque a veces la complejidad era un desperdicio y a veces era la razón por la que 12 almacenes, cientos de transportistas, equipos de finanzas, sistemas de clientes y miles de pedidos diarios no chocaban entre sí. Adrián le prometió al consejo que mover Keystone a una plataforma logística de terceros ahorraría millones. Sobre el papel, parte de su argumento era razonable. El nuevo sistema podía aceptar pedidos. Podía mostrar el inventario. Podía dar a los gerentes tableros limpios. Podía manejar la mayor parte del trabajo visible que los empleados tocaban durante el día, pero no reemplazaba todo lo que había debajo. Nexus Flow todavía manejaba 7 procesos críticos detrás de escena. Conciliaba la actividad del almacén con los registros de facturación durante la noche. Creaba archivos de autorización de transportistas. Traducía los datos de los clientes a los formatos electrónicos especiales requeridos por nuestras cuentas más grandes. Verificaba las facturas antes de que salieran. Enrutaba las excepciones cuando los pedidos no coincidían con el inventario esperado. También alimentaba información a 2 sistemas financieros más antiguos que el proveedor de la nube nunca había sido contratado para reemplazar. Nada de eso estaba oculto. Había documentado cada dependencia. 2 semanas antes de mi despido, envié un informe de riesgo de migración a Adrián, al director financiero Domingo Pérez, a nuestro equipo legal y a los líderes del proyecto. 3 elementos estaban marcados en rojo: conciliación nocturna no migrada por completo. Dependencia de liberación de transportistas aún activa. Traducción de datos de clientes grandes aún dependiente de Nexus Flow. En la reunión de revisión, Adrián miró la diapositiva durante menos de 10 segundos. Luego dijo: quiten el rojo. Pensé que quería decir que cambiara el diseño. ¿A qué quieres que lo cambie?, pregunté. Quiero que quiten la diapositiva. Lo miré. Esos son riesgos activos de desactivación. Hacen que la migración parezca inacabada. Está inacabada. Eso terminó la conversación. Le ordenó al gerente del proyecto que eliminara la diapositiva de la presentación para el consejo. Sentada en mi coche ahora, finalmente entendí por qué mi despido había ocurrido tan rápido. Mi salario no era el verdadero problema. Mi existencia lo era. Mientras yo siguiera siendo directora de sistemas empresariales, Adrián no podía decirle fácilmente al consejo que la migración estaba terminada mientras yo documentaba que no lo estaba. Entonces recordé algo más importante. 3 años antes, Keystone había sufrido una importante interrupción de sistemas después de que un cambio de infraestructura se apresurara sin suficientes pruebas.
El Consejo respondió creando una regla de riesgo tecnológico. Cualquier desactivación que afectara la infraestructura crítica para los ingresos requería la aprobación del Comité de Riesgos Tecnológicos del Consejo. Nexus Flow calificaba. No había duda al respecto. Y nunca había visto una aprobación. Revisé mi bolso, computadora portátil, teléfono, llaves, nada más. No había reenviado ningún correo electrónico de la empresa. No había copiado ningún archivo interno. No había tomado capturas de pantalla. Mi acceso había sido revocado. Y no tenía intención de probar si algo todavía funcionaba. No lo necesitaba. El registro de migración estaba dentro de Keystone. Los mapas de arquitectura estaban dentro de Keystone. El informe de riesgos estaba dentro de Keystone. Y las instrucciones de Adrián estaban dentro de Keystone. Si alguien decidía investigar más tarde lo que sucedió, la evidencia estaba en sus propios servidores. Conduje a casa. A las 11:41 de la noche, mi teléfono se iluminó en la encimera de la cocina. El mensaje provenía de alguien con quien había trabajado en operaciones. 6 palabras, realmente apagaron Nexus Flow. Lo leí 2 veces. Luego miré la hora, 19 minutos antes de la medianoche. A la medianoche, nada explotó. Ese fue el primer error que personas como Adrián cometían cuando pensaban en una falla del sistema. Imaginaban alarmas, pantallas negras y oficinas enteras oscureciéndose a la vez. Las fallas operativas reales eran más silenciosas. Comenzaban con números que dejaban de coincidir. En Keystone, miles de pedidos de flete se movían a través de nuestro sistema todos los días. Los almacenes recibían productos. Los transportistas los recogían. Los clientes minoristas enviaban pedidos electrónicos. El departamento de finanzas convertía esos movimientos en facturas. Durante el horario comercial, la nueva plataforma en la nube parecía impresionante. Aceptaba pedidos. Mostraba el inventario. Daba a los ejecutivos tableros limpios con casillas verdes y gráficos simples. Eso era lo que veía Adrián. Nexus Flow manejaba lo que sucedía después de que esos tableros dejaban de ser observados. Todas las noches, justo después de la medianoche, comenzaba a comparar lo que los almacenes decían que se había movido con lo que finanzas planeaba facturar. Si un sistema decía que se enviaron 600 unidades y otro decía 598, Nexus Flow marcaba la diferencia antes de que una factura saliera del edificio. También creaba archivos de autorización de transportistas para ciertas instalaciones. Sin esos archivos, algunas cargas de salida no podían liberarse automáticamente. Luego estaban nuestros clientes más grandes. No todos enviaban o recibían datos en el mismo formato. Nexus Flow traducía la información interna de Keystone a la estructura electrónica exacta que cada cuenta esperaba. Si esa traducción fallaba, un cliente podría ver un inventario que en realidad no teníamos o, peor aún, creer que no habíamos enviado algo que ya estaba en un camión. El sistema también detectaba facturas duplicadas. Esas eran las cosas que los ejecutivos rara vez notaban cuando funcionaban. Solo las notaban cuando dejaban de funcionar. La parte peligrosa era que ninguno de estos trabajos parecía importante en el tablero de migración de Adrián. Se ejecutaban en segundo plano sin atención humana. Cuando tenían éxito, nadie recibía aplausos. Un almacén simplemente abría a la mañana siguiente con números, cargas aprobadas y archivos de clientes listos para enviar. Esa invisibilidad había jugado en mi contra durante años. Cuando la gente preguntaba qué hacía Nexus Flow, podía mostrarles diagramas, informes y registros. Pero la respuesta más simple era esta: evitaba que los errores se convirtieran en errores costosos. Adrián había mirado un sistema diseñado para mantener los problemas invisibles y decidió que, como no podía haber problemas, el sistema no tenía valor. Por eso la valoración independiente había situado a Nexus Flow en 216 millones de pesos durante una revisión financiera 2 años antes. La cifra no se basaba en pantallas llamativas. Reflejaba lo que costaría reemplazar el software, reconstruir cada integración, probarlo contra operaciones en vivo y reconectarlo de forma segura a clientes, almacenes, transportistas y finanzas. Adrián sabía de ese informe. Lo llamó inflado. 3 meses antes de mi despido, el Comité de Riesgos Tecnológicos del Consejo había aprobado la migración a la nube con una condición.
Nexus Flow no podía desconectarse por completo hasta que completáramos 2 ciclos completos de cierre de mes y 30 conciliaciones nocturnas limpias consecutivas. Esa condición no estaba enterrada en letra pequeña. Estaba escrita en la aprobación de la migración. Y hasta la noche en que Adrián me despidió, solo habíamos completado 18 noches limpias, 12 menos. Yo misma había ingresado ese número en el registro de migración. Así que cuando vi el mensaje preguntando si realmente habían apagado Nexus Flow, ya sabía lo que venía después. Alrededor de las 12:17 de la noche, los primeros trabajos de conciliación intentarían ejecutarse y encontrarían servicios faltantes. A la 1 de la mañana, los registros de movimiento de almacén comenzarían a desviarse de los registros de facturación. Los archivos de transportistas comenzarían a fallar. Las fuentes de datos de los clientes comenzarían a acumularse. Al amanecer, el problema ya no pertenecería a informática. Operaciones lo sentiría, finanzas lo sentiría y, finalmente, los clientes lo sentirían. Me quedé en mi cocina con el teléfono en la mano y sentí algo que no esperaba. No satisfacción. Pavor. Había cientos de personas en Keystone que no tenían nada que ver con la decisión de Adrián. Equipos de almacén, empleados de facturación, personal de servicio al cliente, personas que pasarían la mañana limpiando un desastre que no crearon. Pero también sabía algo más. Si llamaba antes de que alguien preguntara, Adrián podría decir que interferí. Si iniciaba sesión en cualquier cosa, podría decir que causé la interrupción. Si comenzaba a dar instrucciones después de ser despedida, podría convertir su error en mi responsabilidad, así que no hice nada. A las 12:46 de la noche, sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla pertenecía al jefe de infraestructura de Keystone. Lo vi sonar 1, 2, 3 veces. Luego se detuvo. Fue entonces cuando supe que la cuenta regresiva había terminado. El colapso había comenzado. A la 1:30 de la madrugada, había perdido 4 llamadas de Keystone. Todavía no había tocado un sistema de la empresa. Eso importaba más que nada. Había pasado suficientes años en revisiones de incidentes para saber con qué rapidez una falla técnica podía convertirse en un ejercicio de culpa. Adrián me había despedido, revocado mi acceso y ordenado la desconexión de Nexus Flow. Si ahora encontraba alguna puerta trasera a la red o comenzaba a dirigir a los empleados de manera informal, él tendría exactamente lo que necesitaba. Una historia. Raquel interfirió después del despido. Raquel cambió algo. Raquel empeoró la interrupción. No le iba a dar eso. En cambio, abrí el cajón de la oficina de mi casa donde guardaba mis registros de empleo personales. No había nada secreto en él, mi descripción de puesto, documentos de compensación, mis papeles de despido, un acuerdo de retención que había recibido durante una reestructuración anterior. Copias de la correspondencia que se me había enviado personalmente cuando el consejo me nombró propietaria técnica de la migración. Los extendí sobre mi escritorio. Luego abrí un documento en blanco y comencé a escribir una cronología. 4:08 de la tarde entré a la sala de conferencias de recursos humanos. 4:14 de la tarde Adrián declaró que mi puesto estaba siendo eliminado. 4:21 de la tarde pregunté si el Comité de Riesgos Tecnológicos había aprobado la desactivación anticipada. 4:27 de la tarde. Se confirmó la revocación de acceso. Agregué cada detalle que pude recordar mientras aún estaba fresco. Sus palabras, la respuesta de Lía, la declaración sin firmar que afirmaba que Nexus Flow había sido reemplazado por completo. El tablero de migración que vi en la pared. Luego agregué las llamadas. 12:46 de la noche infraestructura. 1:03 de la madrugada operaciones. 1:18 de la madrugada número desconocido de Keystone. También guardé la cronología en mi disco personal e imprimí una copia. Tuve cuidado de no incluir conjeturas sobre por qué Adrián me había despedido. El motivo podría discutirse más tarde. Los tiempos, los nombres y las declaraciones exactas eran más difíciles de desestimar. Esa distinción me importaba. No necesitaba demostrar que Adrián era cruel. Necesitaba preservar lo que realmente había hecho. A la 1:37 de la madrugada, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, contesté. Mauricio Ríos,
Era el director de operaciones de Keystone. Había estado en la empresa casi tanto tiempo como yo. Su voz no sonaba como normalmente lo hacía. Raquel, tenemos un problema grave. Miré el reloj. ¿Qué estás viendo? Los archivos de liberación están fallando en 3 instalaciones. Finanzas dice que las transacciones se están acumulando y el proveedor de la nube sigue diciéndonos que su plataforma está en buen estado. Eso tenía sentido. La plataforma en la nube probablemente estaba en buen estado. La parte que Adrián había apagado no era de ellos. Mauricio bajó la voz. ¿Puedes iniciar sesión? No. Una pausa. ¿Puedes decirnos que reiniciar? No. Otra pausa. Más larga esta vez. Raquel, estamos hasta el cuello. Entiendo. Entonces ayúdame. Ayudaré si Keystone me autoriza a ayudar. Exhaló bruscamente. Trabajabas aquí hace 6 horas. Hace 6 horas tenía autoridad. Ahora no la tengo. Se quedó en silencio. No disfruté diciéndolo. Mauricio nunca me había tratado mal. Tampoco la mayoría de las personas que ahora lidiaban con la interrupción, pero este era exactamente el momento en que los límites importaban. Así que le hice una pregunta. ¿Adrián autorizó la desactivación de Nexus Flow? Sí. Me recliné. Personalmente. Sí. Infraestructura tiene el ticket. Esa respuesta importaba. Entonces dile a legal que necesito una solicitud por escrito que defina mi autoridad antes de tocar cualquier cosa o dar instrucciones técnicas. Ya no soy empleada. No voy a eludir los controles de seguridad y no voy a trabajar a través del inicio de sesión de otra persona. Mauricio entendió de inmediato. ¿Crees que te culparán? Creo que todos necesitan un registro limpio de lo que suceda a continuación. Después de que colgamos, llamé a una abogada laboral que había revisado mi acuerdo de retención 2 años antes. No llamé para amenazar con una demanda. Le dije que me habían despedido, que un sistema crítico había sido desactivado y que Keystone estaba pidiendo ayuda. Su consejo fue simple. Documenta los hechos. No accedas a la propiedad de la empresa sin autorización por escrito. No borres nada. No especules en los mensajes. Y si Keystone quería mi asistencia técnica, que definieran primero la relación. Así que esperé. A las 2:11 de la madrugada, llegó otra llamada, luego otra. A las 2:44 de la madrugada, dejé que ambas fueran al buzón de voz. A las 3:12 de la madrugada, sonó mi correo electrónico personal. El remitente era el director jurídico de Keystone. Lo abrí. El asunto contenía 6 palabras que cambiaron mi posición por completo: solicitud urgente autorizada por el Consejo para asistencia. Lo leí una vez, luego otra. 8 horas antes, me habían escoltado fuera porque mi trabajo era supuestamente inútil. Ahora, el Consejo lo quería de vuelta. Antes de que aceptara cualquier cosa, Adrián cometió el error que convirtió una mala decisión técnica en una crisis de credibilidad. El director jurídico de Keystone me envió un enlace seguro para una llamada ejecutiva de emergencia. La presidenta del Consejo, Margarita Solís, había autorizado mi participación como testigo técnico externo. Todavía no era empleada. Todavía no tenía acceso al sistema. Pero ahora tenía una razón formal para estar en la sala. La llamada comenzó a las 4:06 de la madrugada. Adrián ya estaba hablando cuando me uní. Estamos lidiando con dependencias no documentadas dejadas por el equipo de Raquel. Dijo que se suponía que la plataforma debía retirarse limpiamente, pero aparentemente ciertos procesos fueron diseñados de una manera que lo hacía imposible. Me mantuve en silencio. Continuó: este es exactamente el problema que estaba tratando de resolver. Demasiado conocimiento concentrado en una persona. Por un momento, nadie se dio cuenta de que me había unido. Entonces Margarita dijo: Raquel está en la llamada. Silencio. El rostro de Adrián cambió en la pantalla. No mucho. Lo suficiente. Se recuperó rápidamente. Bien, dijo. Entonces puede explicar por qué no se revelaron estas dependencias. Esa fue la apertura que nunca debería haberme dado.
Quité el silencio. Fueron reveladas. Adrián se inclinó más cerca de su cámara. ¿Dónde? En el registro de migración, el mapa de arquitectura, la lista de verificación de desactivación y la presentación de riesgos que envié hace 2 semanas. Domingo Pérez, nuestro director financiero, habló a continuación. ¿Esos documentos todavía están en el sistema? El jefe de infraestructura respondió antes de que yo pudiera. Sí, los tenemos. Mantuve mi voz plana. El registro de migración identifica cada dependencia activa de Nexus Flow por función y propietario. La lista de verificación de desactivación marca la capa de conciliación nocturna como incompleta. La presentación de riesgos enumera los 3 mayores riesgos de desactivación en rojo. Domingo frunció el ceño. ¿Rojo? Sí. Miró fuera de la pantalla, probablemente a otro monitor. La presentación para el consejo que vi no tenía ningún riesgo en rojo. Nadie habló. Entonces Domingo hizo la pregunta que cambió la sala. ¿Quién cambió la presentación? Dejé que Adrián respondiera. Dijo que el material se simplificó para el consejo. La versión de Raquel era demasiado técnica. La voz de Margarita se mantuvo tranquila. ¿La simplificación cambió el significado? Adrián hizo una pausa. Hizo que el estado fuera más claro. Esa no fue mi pregunta. Otro silencio. Lo vi buscar una respuesta más segura. Nunca la encontró. Mientras los ejecutivos discutían, las operaciones seguían deteriorándose. Mauricio informó que 2 clientes importantes habían suspendido temporalmente los envíos porque las fuentes de inventario que recibían ya no coincidían con los registros internos de Keystone. 3 almacenes habían dejado de confiar en los archivos de liberación electrónicos y estaban revisando cargas seleccionadas manualmente. Eso significaba retrasos, y los retrasos significaban dinero. Adrián intentó desviar la conversación de nuevo hacia mí. Raquel, si este sistema era realmente tan crítico, ¿por qué se construyó con tanta dependencia de tu equipo? No dependía de mí, dije. Dependía de funciones que el proyecto de reemplazo no había terminado de migrar. Eso es semántica. No, eso es arquitectura. Margarita interrumpió antes de que pudiera responder. Traigan al proveedor de la nube a la llamada. 5 minutos después, su director de implementación se unió. Domingo explicó la interrupción e hizo una pregunta directa. Su plataforma fue contratada para reemplazar las funciones de conciliación nocturna de Keystone. El proveedor pareció confundido. No. Adrián se quedó quieto. Domingo preguntó de nuevo, más lento esta vez. ¿Autorización de transportistas? No. ¿Traducción de datos de clientes para las cuentas empresariales heredadas? El director negó con la cabeza. No, esos servicios estaban explícitamente fuera de nuestro alcance actual. Nadie dijo nada durante varios segundos. El proveedor acababa de confirmar frente a la presidenta del consejo que las funciones que Adrián afirmaba que habían sido reemplazadas nunca habían sido parte del contrato de reemplazo. No sonreí. No lo necesitaba. A las 4:43 de la mañana, la historia de Adrián comenzó a desmoronarse por sí sola. Lo que importaba no era que el proveedor estuviera en desacuerdo con Adrián. Era que su contrato coincidía con mis registros. No había ninguna dependencia misteriosa, ningún código secreto y ningún truco técnico diseñado para proteger mi trabajo. El trabajo había sido listado, cotizado, programado y dejado para una fase de migración posterior. Margarita le pidió al departamento legal que conservara la grabación de la reunión y todos los documentos de la migración. Luego miró a su cámara. A partir de este momento, nadie edita, elimina ni reescribe ningún registro del proyecto. Adrián comenzó a objetar. Ella lo interrumpió. Esto ahora es un asunto de gobernanza. Esa frase cambió la temperatura de la llamada. Me había unido como la mujer a la que Adrián culpaba. Menos de 40 minutos después, el consejo estaba preservando evidencia en torno a sus decisiones. Al amanecer, la interrupción había escapado del departamento de tecnología. Ahora era una crisis empresarial. A las 6:18 de la mañana, me uní a una segunda llamada de incidentes autorizada por el consejo.
Esta vez la lista de participantes era más larga. Operaciones, finanzas, legal, infraestructura, servicio al cliente, el proveedor de la nube. Margarita, Adrián y yo. Mauricio comenzó con los números. Más de 18,000 transacciones necesitaban revisión. Varias instalaciones regionales no podían liberar fletes seleccionados sin controles manuales. Finanzas había pausado un importante lote de facturación porque no se podían descartar facturas duplicadas. Un cliente minorista nacional había advertido que los datos de inventario incorrectos continuos podrían activar penalizaciones en virtud de su acuerdo de suministro. Domingo parecía agotado. Tenía una hoja de cálculo abierta a su lado. Nuestra exposición inmediata ya está en los millones, dijo. Si perdemos la próxima ventana de envío, esto puede superar los 280 millones de pesos. Nadie reaccionó al principio. Luego los números se asentaron en la llamada. 280 millones de pesos. Menos de 14 horas antes, Adrián había llamado a Nexus Flow un inútil proyecto de ciencias de 216 millones de pesos. Ahora la empresa se enfrentaba a una pérdida mayor porque lo había apagado antes de que el reemplazo estuviera listo. Adrián rompió el silencio. Bien, conocemos el problema. Raquel conoce el sistema. Solo denle acceso y enciéndanlo de nuevo. Respondí antes de que nadie más pudiera. ¿No? Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no reiniciamos un sistema de transacciones a ciegas después de horas de falla parcial. No tenemos tiempo para procedimientos. Esto no es un procedimiento. Es como evitamos empeorar el daño. Lo expliqué de forma sencilla. Algunos trabajos habían fallado por completo. Otros habían comenzado antes de que Nexus Flow fuera deshabilitado. Unos pocos sistemas posteriores habían seguido procesando datos antiguos. Si restaurábamos todo a la vez, Keystone podría crear facturas duplicadas, archivos de liberación duplicados o registros de inventario contradictorios. Adrián se reclinó. Entonces, ¿qué necesitas? Instantáneas forenses del entorno actual antes de los cambios. Preservación de los registros de migración, autoridad por escrito que me defina como asesora de incidentes independiente bajo el director jurídico, luego infraestructura sigue la secuencia de reinicio documentada. Margarita respondió de inmediato. Aprobado. Eso importaba. No regresaba como empleada de Adrián. Estaba trabajando bajo la autoridad legal otorgada por el Consejo. En 20 minutos, llegó la autorización por escrito. Solo entonces comencé a ayudar. La buena noticia era que Nexus Flow no había sido eliminado. Adrián había ordenado que se deshabilitaran sus servicios. Eso significaba que el sistema podía restaurarse. Pero la secuencia importaba. Primero recuperamos la base de datos de conciliación, luego las colas de transacciones, luego la autorización de transportistas y luego los servicios de traducción de clientes. Antes de cada paso, verificábamos lo que ya se había procesado y aislábamos cualquier cosa incierta. Lentamente, los indicadores rojos comenzaron a desaparecer. Un almacén informó que los archivos de liberación se estaban generando de nuevo. Finanzas confirmó que el siguiente lote de facturación controlado coincidía con los totales esperados. Las fuentes de datos de los clientes comenzaron a moverse. Nadie vitoreó. Todavía estábamos a horas de la normalidad, pero la empresa había dejado de caer. Entonces infraestructura encontró algo. El ticket de desactivación. El ingeniero que compartía su pantalla sonaba incómodo. Creo que el consejo debería ver el campo de autorización. Amplió el registro. Aprobado por Adrián Curie. Hora las 6:38 de la tarde. Lo miré fijamente. Eso fue más de 2 horas después de que le preguntara a Adrián dentro de la sala de conferencias de recursos humanos si el Comité de Riesgos Tecnológicos había aprobado una desactivación anticipada. Él sabía que había una cuestión de gobernanza. Lo aprobó de todos modos. Luego, el ingeniero se desplazó más abajo. Había una nota adjunta a la aprobación de Adrián. 5 palabras. No retrasar por validación heredada. La llamada se quedó en silencio. Adrián habló primero. Esa fue una instrucción operativa.
No significa lo que están insinuando. No dije nada. Margarita sí lo hizo. ¿Qué significa exactamente? Comenzó a explicar que el equipo de migración se había estado moviendo demasiado lento, que la validación se había vuelto excesiva, que los ejecutivos a veces tenían que tomar decisiones de juicio. Margarita lo dejó terminar. Luego se dirigió al director jurídico. Saque la resolución de migración del Consejo. Legal dijo que ya la tenían. Apareció un documento en la pantalla compartida. Conocía la redacción antes de que alguien la leyera. 30 conciliaciones nocturnas limpias. 2 ciclos de cierre de mes completados, ambos requeridos antes del cierre total de Nexus Flow. Habíamos completado 18 noches. Un ciclo de cierre de mes. Adrián no solo había asumido un riesgo técnico. Había anulado una condición que el Consejo había puesto por escrito. Y esta vez, su propio ticket de aprobación lo demostraba. Por primera vez, Adrián dejó de intentar culpar al software. Se veía más pequeño en la pantalla, no porque alguien lo insultara, sino porque los propios documentos hablaban más fuerte que él. Margarita cerró el archivo. Estabilicen las operaciones primero, dijo. Luego discutiremos cómo se tomó esta decisión. Sabía lo que venía después. A última hora de la mañana, los sistemas estaban lo suficientemente estables como para que Keystone dejara de operar en modo de emergencia. Fue entonces cuando comenzó la verdadera reunión. Margarita convocó una sesión de emergencia del Consejo para las 11:30 de la mañana. Se me pidió que asistiera con Adrián, Domingo, el director jurídico, el jefe de infraestructura y el director de implementación del proveedor de la nube. La sala estaba más fría de lo que recordaba. Las mismas paredes de cristal, la misma mesa larga, pero esta vez no estaba sentada frente a recursos humanos con una carpeta de liquidación. Adrián estaba sentado frente al Consejo. Margarita abrió sin dramatismo. Esta reunión es sobre la decisión de migración, la autorización de desactivación y las representaciones hechas a este Consejo. Adrián se cruzó de brazos. Entiendo. Me senté a 3 asientos de él y no dije nada. Legal comenzó con la resolución de migración. El documento apareció en la pantalla. 30 conciliaciones nocturnas limpias, 2 ciclos de cierre de mes completados, ambos requeridos antes de que Nexus Flow pudiera desconectarse por completo. Margarita miró a Adrián. ¿Se cumplieron esas condiciones? Respondió con cuidado. La migración había alcanzado la preparación operativa. Esa no fue la pregunta. Hizo una pausa. No, no literalmente. Domingo bajó la vista. Margarita asintió a Legal. A continuación, apareció mi presentación de riesgos original. La reconocí de inmediato. 3 casillas rojas. Conciliación nocturna no migrada por completo. Dependencia de autorización de transportistas aún activa. Traducción de datos de clientes grandes aún dependiente de Nexus Flow. Luego, Legal colocó la versión del consejo de Adrián junto a la mía. Las casillas rojas habían desaparecido. En su lugar había una línea. Migración operativa completa lograda. La sala se quedó muy quieta. Margarita miró a Adrián. ¿Quién autorizó este cambio? Se inclinó hacia adelante. Yo lo hice. ¿Por qué? La versión de Raquel era demasiado cautelosa. Creaba confusión. El consejo necesitaba un resumen ejecutivo claro. Margarita mantuvo sus eyes en él. Creía que la diapositiva revisada reflejaba con precisión el estado de la migración. Sí. El director del proveedor de la nube se movió en su silla. Margarita se dio cuenta. ¿Está de acuerdo con esa declaración? Dudó. No. Adrián se volvió hacia él. El proveedor continuó. Nuestro contrato no incluía la conciliación nocturna, la autorización de transportistas ni los servicios de traducción de clientes heredados. Esos estaban programados para fases posteriores. El rostro de Adrián se endureció. Eso no significa que el negocio no estuviera operativo. Todavía no dije nada. Esa era la ventaja de tener evidencia. No necesitabas competir con excusas. Legal sacó el ticket de desactivación.
Aprobado por Adrián Curie. 6:38 de la tarde. No retrasar por validación heredada. Luego mostraron la cronología de la reunión de despido. El director jurídico miró a Lía Martínez, a quien se le había pedido que se uniera de forma remota. Lía, durante la reunión de despido de Raquel, preguntó ella si el Comité de Riesgos Tecnológicos del Consejo había aprobado una desactivación anticipada. Lía parecía incómoda. Sí. Adrián se volvió hacia la pantalla. Hizo una pregunta general. Lía negó con la cabeza. No, preguntó específicamente sobre la desactivación de Nexus Flow antes de que terminara la validación. Margarita miró de nuevo a Adrián. Entonces, se le advirtió sobre el problema de la aprobación antes de que autorizara la desactivación. La voz de Adrián se agudizó. No se me advirtió sobre alguna falla catastrófica. Raquel ha pasado años presentando cada cambio como peligroso. Fue entonces cuando finalmente me miró. Porque el sistema fue construido a su alrededor. Ahí estaba, su última defensa, no el contrato, no la resolución del Consejo. Yo. Continuó, Nexus Flow se volvió imposible de reemplazar porque Raquel se convirtió en el centro de él. Estábamos atrapados por un sistema diseñado para preservar su importancia. Esperé a que terminara. Entonces Margarita se volvió hacia mí. Raquel. Abrí la carpeta que tenía delante. La valoración de 216 millones de pesos se completó 2 años antes de que Adrián se uniera a Keystone. Deslicé la evaluación independiente hacia legal. Se encargó durante una revisión financiera. No elegí la empresa y no establecí la cifra. Legal lo confirmó. Continué, apoyé la migración a la nube. Mi equipo ayudó a evaluar al proveedor. Construimos los mapas de transición. Documentamos qué funciones podían moverse primero y cuáles requerían más trabajo. Adrián interrumpió. ¿La retrasaste? No. Lo miré directamente. Documenté lo que estaba inacabado. Se reclinó. Es lo mismo. No, no lo es. Por primera vez en toda la mañana, dejé que algo de emoción entrara en mi voz. El problema nunca fue si Nexus Flow debía existir para siempre. El problema era si Keystone debía pretender que el trabajo estaba completo cuando no lo estaba. Nadie habló. Así que terminé. Si el reemplazo hubiera estado listo, yo misma habría apagado Nexus Flow. Eso lo terminó. No hubo nada dramático después de eso. Ni gritos, ni seguridad entrando apresuradamente. Margarita simplemente le pidió a Adrián que saliera. Luego nos pidió a mí, a Domingo y al proveedor que también nos fuéramos. Esperamos en una sala de conferencias más pequeña al otro lado del pasillo. Pasaron 40 minutos. Nadie habló mucho. Cuando la puerta finalmente se abrió, Margarita nos llamó de vuelta. Entré a la sala del consejo. Mi silla todavía estaba allí. La de Domingo todavía estaba allí. La de legal todavía estaba allí. La silla de Adrián estaba vacía. Margarita no nos hizo adivinar. Adrián ha sido puesto en licencia inmediata pendiente de una revisión formal de gobernanza. Nadie reaccionó. En ese punto, el resultado se sintió menos como una sorpresa y más como la línea final de un informe que todos ya habían leído. La revisión tomó varias semanas. Confirmó lo que los documentos ya habían mostrado. Adrián había representado la migración al Consejo como completa cuando las funciones críticas todavía se ejecutaban a través de Nexus Flow. Había eliminado las advertencias de riesgo de la presentación del Consejo. Había autorizado una desactivación antes de que se cumplieran las condiciones escritas. Y cuando comenzó la interrupción, intentó describir las dependencias documentadas como si mi equipo las hubiera ocultado. Renunció antes de que el Consejo decidiera si lo despedía permanentemente. No lo celebré. Keystone todavía estaba dañado. Teníamos clientes que tranquilizar, transacciones retrasadas que conciliar, facturas que verificar y equipos de almacén que habían pasado casi un día entero haciendo trabajo manualmente porque un ejecutivo quería una historia de migración limpia más de lo que quería una migración segura. El golpe financiero fue serio, pero podría haber sido mucho peor.
Debido a que restauramos Nexus Flow por etapas, evitamos la facturación duplicada y los registros de inventario contradictorios que un reinicio apresurado podría haber creado. En cuestión de días, la mayoría de las operaciones volvieron a la normalidad. En semanas, se eliminaron las retenciones de los clientes. Luego Margarita me pidió que me reuniera con el comité de compensación del consejo. Me ofrecieron mi antiguo trabajo de vuelta. Directora de Sistemas Empresariales y Automatización. Mismo título, misma organización, mejor salario. Lo rechacé. Margarita pareció sorprendida. ¿No quieres volver? Quiero volver, dije. No quiero volver a la misma estructura. Esperó. Así que lo expliqué. Durante años, Keystone trató la fiabilidad de los sistemas como trabajo de soporte. Pero cuando esos sistemas fallaban, el riesgo se volvía operativo, financiero, legal y de cara al cliente. Si soy responsable de proteger esos sistemas, la autoridad tiene que coincidir con la responsabilidad. Esa conversación tomó varias rondas. No exigí convertirme en directora general. No pedí la oficina de Adrián. Quería algo más útil. Keystone creó un nuevo puesto. Vicepresidenta de Fiabilidad y Transformación de Sistemas. Todavía lideraría el trabajo de migración, pero las decisiones importantes de desactivación ahora requerirían una revisión directa a través de un comité de tecnología a nivel de consejo. Mi compensación fue corregida. Más importante aún, la empresa financió un equipo de ingeniería más grande, para que ninguna plataforma crítica volviera a depender demasiado de una sola persona, incluyéndome a mí. Eso importaba porque Adrián se había equivocado cuando dijo que diseñé Nexus Flow para hacerme imposible de reemplazar. Mi objetivo siempre había sido el opuesto. Los buenos sistemas deben sobrevivir a las personas que los construyen, pero solo sobreviven si el liderazgo entiende lo que esos sistemas realmente hacen. 6 meses después, el Consejo encargó otra revisión independiente de Nexus Flow y el trabajo de migración restante. Estaba en la sala cuando llegaron los resultados. La evaluación actualizada colocó el software y su valor operativo restante ligeramente por encima de la cifra original de 216 millones de pesos. Casi me reí cuando lo vi, no por el número, sino porque recordé a Adrián sentado frente a mí en Recursos Humanos, llamándolo un inútil proyecto de ciencias. La revisión del Consejo incluía un apéndice que documentaba la interrupción. Se había adjuntado una de las antiguas diapositivas de migración de Adrián. Sistema heredado de bajo valor estratégico. Junto a ella, el comité de revisión había agregado un hallazgo final. Infraestructura de ingresos crítica en el momento de la desactivación. Miré esas palabras durante unos segundos. Esa frase fue mejor que la venganza. Era un registro, permanente, oficial, algo que ningún ejecutivo podía disimular con una sonrisa en una sala de conferencias. Adrián había querido que se borrara Nexus Flow porque reconocer su valor significaba reconocer que su migración no estaba terminada. En cambio, su decisión hizo que el valor de los sistemas fuera imposible de ignorar y cambió algo dentro de Keystone. Después de esa noche, los ejecutivos comenzaron a hacer preguntas diferentes. No podemos apagar esto, sino ¿qué depende de ello? No por qué es tan complicado, sino ¿qué riesgo nos protege esta complejidad? Y nadie volvió a confundir el trabajo invisible con el trabajo inútil. Eso fue suficiente para mí.